bienvenidos a Variante Mágico. El tema de hoy, el 5G, el 5 se va a cargar al 50% de la población. Va a acabar con el 50% de las abejas en el universo. Los poros nuestros son antenas y va a entrar a través de los poros y se va a cargar. Bueno, eso es lo que está esperando oír la gente. Eso es lo que... Grabamos el vídeo porque acabamos de ver uno de JL, Mundo Desconocido, donde dice que el 5G va a ser peligroso y no sé, no. ¿Vale? Si esperan eso, eso es lo que atrae audiencia, por eso graban esos vídeos de miedo, incertidumbre y duda. La gente va allí, va a ver. Los vídeos nuestros son del coger el control. El entorno es el que hay, poco vamos a poder hacer, pero sí podemos nosotros coger el control de nuestra salud, sobre todo del dinero, y aprovecharnos de ir buscando el sitio más óptimo. El 5G. A ver, las frecuencias del 5G van a acabar con mi salud. No, las frecuencias del 5G van a ser las mismas que son ahora. El 5G es una tecnología. Va a empezar precisamente por las de 800 MHz, que son las que utilizaban antiguamente la televisión analógica. Pero las frecuencias, que es lo importante, no ha cambiado absolutamente nada. El vídeo JL habla de 75 GHz. La verdad que no sé de dónde lo ha sacado, porque ese espectro no sé. No está en venta. Las frecuencias, el espectro de frecuencias, el que se ha usado toda la vida y que se sigue usando, es las de onda baja. La frecuencia de onda baja va a resonar. ¿Por qué va a resonar? Porque como funciona este universo, es todo por resonancia. Es lo que se llama el campo morfogenético. Si intentas estudiar algo más de la ciencia, te van a hablar de eso, del campo morfogenético. Yo que tengo aquí un transmisor, el que sea, yo pongo un diapasón y cuando la frecuencia que yo transmito aquí resuena, porque frecuencia es la inversa de longitud de onda, ¿vale? La medida. Es decir, cuando la antena de aquí, podemos decir, la longitud de onda de aquí, sea igual que la de aquí, lo que vibre esto, exactamente me va a vibrar esto. Resonancia, va a resonar. Si esto es mucho más pequeñito, pues aquí tendré que poner un diapasón mucho más pequeñito. Vibro esto y esto vibra. Y así funciona todo el universo. Por eso, si yo estoy constantemente pensando y soy infinitas antenas, no es que mi cuerpo es una antena, sí, mi cuerpo es una antena, el cerebro son infinitas antenas, los poros son antenas, todo funciona y se comunica así. Entonces tenemos que ver simplemente la longitud de estas antenas, que es la inversa a las frecuencias. A mayor frecuencia, la antenita va a ser más pequeña. Esta es la larga, se llama onda larga porque necesita una antena larga. Entonces esta antena larga, va a resonar con cuerpos largos. Llámese, por ejemplo, un edificio. Pues una torre va a resonar con esto. En telecomunicaciones se utilizan todas. ¿Vale? Esto nosotros lo llamamos onda corta. Siempre cuento la anécdota de que en Pozuelo, al lado de Madrid, donde estaba la estación de onda corta, estas llegan mucha distancia, ¿vale? Cuantos más vayamos acercándonos, esto va a ser más largo, con lo cual la distancia que yo voy a llegar va a ser muy larga. Entonces, si yo quiero llegar a un barco que está en Japón, desde Madrid, la única forma de llegar es con una antena de estas, de onda larga. Y llega a Japón, ¿vale? Aquí está el barco en Japón, y se transmite y el barco es capaz de poner un diapasón
de esta longitud, de la misma que yo, y me escucho. Y siempre comento eso, ¿no? Que los edificios de los de Telefónica estaban al lado, vivían muy cerca, y la mujer dice, "No, estoy harto porque desde que vivo aquí la lavadora habla. La lavadora habla y tal, no sé, la lavadora habla". Entonces, ahí mirando y diciendo, coño, ¿cómo va a hablar la lavadora? Y al final, después de repetir muchos días de que la lavadora habla, pues fue allí y se puso a escuchar la lavadora. Y cuando se puso a escuchar la lavadora, escuchaba Pozuelo Radio, Pozuelo Radio. Es decir, la placa de arriba de la lavadora, la placa de arriba, como si fuera este diapasón, vibraba a esto de aquí. Luego, efectivamente, la lavadora hablaba. ¿Vale? Luego está la codificación. Yo lo podía escuchar simplemente con el oído. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la modulación de que iba era AM. Bien, entonces tenemos que esto va a hacer vibrar pues, cosas como la lavadora, como un edificio y cosas así. Luego llega la onda larga, la onda media, la onda corta y va bajando la antena que yo voy a tener. La onda corta y luego llegan las microondas, microondas que ya son muy pequeñitas, que es las que estamos transmitiendo ahora. Porque esto de onda media, onda corta, esto se utiliza, como llega bastante, suele ser para los barcos de emergencia, ¿no? Entonces la onda, esta llegaba a Japón, la onda media te puede llegar pues hasta el Mediterráneo y la onda corta pues te llega hasta la costa. Los barcos de la costa pues son los que utilizan la onda corta VHF. Y luego están las microondas, que es pues el teléfono móvil. Claro, el teléfono móvil no te llega hasta la costa. El teléfono móvil te va a llegar, pues vamos recortando la distancia. Si esto llegaba hasta aquí, este te va a llegar hasta aquí, este te va a llegar hasta aquí, el teléfono móvil te va a llegar menos. Pues yo qué sé, normalmente hasta la montaña que tienes cerca de ti. Supongamos 5, 10 kilómetros. 10 kilómetros. Ya vemos que hemos rebajado mucho. Las microondas, seguimos para arriba y podemos llegar luego hasta la luz. La luz, está el infrarrojo, luz. Y la luz es cómo funcionamos nosotros. O sea, nuestro cuerpo internamente, ¿a qué está sincronizado? Con la luz. O sea, no hay ninguna diferencia entre esto. No, es el mismo espectro. Simplemente le vamos dando nombres diferentes. Esto llega muy lejos y esto va a llegar mucho menos, lógicamente. Va a llegar mucho menos, muy poquito. Y nuestro cuerpo está diseñado así. Por eso nosotros decimos que somos un ordenador, somos un móvil, pero si ahora vamos con el móvil 5G, pues nosotros somos un móvil 100G. Pero la tecnología es la misma. Solo hemos cambiado el espectro. Por aquí va a ir más información, pero va a llegar mucha menor distancia. Después de la luz, pues está el ultravioleta, por aquí están los rayos X, y claro, eso ya es mucha más potencia. ¿Por qué? Porque con un rayo X lo que va a vibrar, porque aquí esto coincidiría más o menos con nuestro cuerpo, con la medida de nuestro cuerpo, y ya en el microondas, como es mucho más pequeño, por eso es lo que afectaría pues, a las mariposas, por eso hemos dicho lo de las mariposas, y las células. Podemos decir que ya por aquí, por este espectro, lo que va a vibrar son las células. Células. Porque por aquí el edificio, por aquí la persona como ente, animales, células. Y vibra, ¿vale? Las células necesitan eso. Ya cuando vamos a los rayos X, amigo, ya va a vibrar el átomo. El átomo. Entonces, hasta hace poco, se consideraba que, claro, si yo rayos X le doy mucha potencia, me va a llegar muy poca distancia. Porque recuerden que según vamos aumentando, la distancia que me va a llegar es muchísimo menor. Soy capaz de alterar el átomo. Es decir, soy capaz de alterar la estructura. Si yo tengo aquí
un electrón, soy capaz de modificar este electrón y ponerlo en otra órbita. Luego se consideraba que el rayo X, pues no había ninguna duda, porque si era capaz, se llama ionizante. Ionizante es porque me cargo un electrón y lo cambio, lo paso de órbita. Es mentira, ¿vale? Pero bueno, estamos hablando lo clásico. Lo clásico como cambio el electrón de órbita, realmente lo que hace es cambio la estructura de la materia, se llama ionizante, y al ser ionizante he cambiado la materia, con lo cual me dice, oye, pues esto es dañino seguro. Pero es que esto es lo que teníamos hasta hace poco. ¿Vale? Hasta hace poco el que emitía rayos X era la televisión. La televisión, lo que hacíamos es que era un tubo de rayos catódicos, enviaba aquí electrones, creaba un campo enorme y al chocar con esto, pues creaba una imagen. Entonces todo esto que emitía por aquí, todo estos eran rayos X, eran ionizantes, alteraban la materia. Por eso nuestros abuelos nos decían, no te acerques a la tele, ponte más distancia. ¿Por qué hay que ponerse más distancia? Porque todo esto se propaga en esfera. Y como se propaga en esfera, se pierde rápidamente la potencia. Entonces no tiene nada que ver estar a medio metro de la televisión, que efectivamente es dañino, a estar a 10 metros y no te llega absolutamente nada. ¿Por qué? Porque esto viene para aquí, luego se va perdiendo. Aquí coge bastante trozo, pero aquí ya pues vas cogiendo prácticamente nada. Y luego por encima pues estaban los rayos gamma, pues que era lo mismo. Eran también súper dañinos, es la radioactividad, esa radioactividad que sabemos que Madame Curie pues, estudió la radioactividad y murió de cáncer. Murió de cáncer. ¿Qué significa esto? Que esto, que no ha cambiado nada, le da igual 1G, 2G, luz, gamma, lo que sea, ¿vale? Lo que sea, estas características que no han cambiado, luego, si yo voy a utilizar una frecuencia más alta, el problema que voy a tener es que voy a llegar a mucho menos, voy a llegar a poca distancia, con lo cual voy a necesitar muchas antenas. Luego quizás lo que más vale es la frecuencia baja. ¿Por qué? Porque llego a más distancia. Llego a más distancia y sobre todo hay una que es la que más se paga, que es la antigua de la televisión analógica, por aquí, a 800, que es porque atraviesa las paredes. ¿Vale? O sea, esta de aquí es la que atraviesa las paredes. El resto no, según vamos aquí, no va a atravesar paredes. Si llego a la luz, bueno, la luz ve que si pongo una pared en medio, no va a pasar la luz. Entonces decíamos que Madame Curie investigó con la radioactividad y luego murió de cáncer. Por eso nosotros cuando estos que estudian con que sacan energía del vacío, nosotros siempre decimos, cuidado, nosotros no hemos defendido la energía del vacío, porque yo esto lo puedo sacar o de una antena o lo puedo sacar del vacío. Siempre decimos, no estamos a favor de Tesla, de utilizar lo que hacía Tesla, de utilizar algunos proyectos que hay por ahí, no me acuerdo, que dice, yo uso 1 vatio y saco 5. Luego he conseguido, decimos, sí, ¿de dónde han salido esos 4 vatios? Del vacío. Pero del vacío significa que lo he robado de mi entorno. Si lo he robado del entorno significa que al final me va a afectar a mí. Y me va a afectar mucho más. ¿Vale? Con lo cual, esto por lo menos está controlado, porque no lo saco del vacío, lo saco de la antena que he transmitido. No juego con nada más. Lo que pasa es que lo saco de la antena que he transmitido y me va a afectar a todo lo que hay alrededor. Decimos, Madame Curie murió de cáncer. ¿Pero qué es el cáncer? ¿Vale? El cáncer es la reacción natural de las células ante una situación de estrés, mantenida a lo largo del tiempo. Es decir, yo fumo y al fumar someto a las células del pulmón, porque tienen que eliminar infinitas toxinas que van ahí, a una situación de estrés. Pero bueno, pues después de un tiempo, las células consiguen eliminar todas esas toxinas y he superado esa situación de estrés. Sigo fumando. Las células están en estrés y llega un momento que, a base de tanto estrés,
Pues es lo que llaman la inflamación crónica y es el cáncer. Porque claro, ya no sabe qué hacer y luego tengo que someterlo a una situación de estrés mantenida a lo largo del tiempo. Madame Curie es que estaba constantemente sometida a rayos X. Si estás sometida a radioactividad constantemente y no te proteges de nada, pues lógicamente estás en estrés mantenida a lo largo del tiempo y acaba en cáncer. Y te dicen, no, pero solo funciona con esto. Claro, la gente que dice, no, esto no es cancerígeno, esto no es cancerígeno. Nosotros decimos, no, perdona, todo es cancerígeno, todo. ¿Vale? Pero todo es cancerígeno dependiendo del nivel de... Comer lechugas es sano. Estás todo el día comiendo lechugas. Peligro. JL nos habla y dice, no, esto de aquí es dañino porque lo utilizan como un arma de microondas para quemarte. Sí. ¿Por qué? Porque cualquier cosa de estas que lo sometas a mucha potencia, pasa a ser un arma. Yo puedo crear el arma, onda larga. Yo puedo crear el arma con mi voz. Le pongo un amplificador, lo amplifico y te someto ahí terriblemente a un audio enorme y pasa a ser un arma porque tú no vas a... Y eso, si yo te estuviera hablando altísimo durante largo periodo de tiempo, ¿acabaría con cáncer? Pues sí. Luego, lo de JL es miedo, incertidumbre y duda. ¿Por qué? Porque para conseguir ese que no haya cáncer, lo único que tengo que hacer es recortar el tiempo o recortar la potencia. Y ahí es donde viene el cómo sanidad, porque esto lo controla telecomunicaciones, es la que dice, yo voy a usar esto, yo voy a usar... Esto está todo dividido, cada aspecto. Uno utiliza los de emergencias, otro utiliza las telecomunicaciones, otro los militares, y eso no cambia. De hecho, cuando nosotros empezamos con la teoría nuestra, de la pirámide de Keops, simplemente era porque las guías de onda, simplemente sabiendo esas medidas de la guía de onda, sabe a qué frecuencia resuena. Porque hemos dicho al principio que todo es con ese diapasón. Entonces digo, si esta medida es de 1, de estas microondas de aquí, ¿vale? Que es la frecuencia de resonancia del oxígeno, del hidrógeno, perdón, la frecuencia de resonancia del hidrógeno, que es con la que se comunica el universo, y decimos, coño, esto es una estación de transmisión. Por la guía de onda. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en una estación de comunicaciones y ves las guías de onda, simplemente con ver el tamaño, ya sabes a qué frecuencias va a transmitir. Pero también nos llamó la atención de que eso es con el que se comunica con el universo. Pero luego, las guías de onda interiores, porque esta está la cámara del rey, aquí está la cámara de la reina, se comunica por guía de onda, se llaman galerías. Bueno, pues esas galerías llegan aquí, llegan a la sonda, ¿vale? A las ondas, tienen varias ondas, pero viendo la galería por donde va la señal hasta la sonda, luego se refleja, viendo las medidas, sabemos a qué frecuencia trabajaba internamente. Y dijimos, coño, nos llama la atención que coincida con la frecuencia de emergencias que utilizamos hoy en día. ¿Vale? Pero vemos que simplemente con verlo nos sobra. Luego nos pasa, ¿cómo puedo transmitir yo esto? Lo puedo transmitir de 3 formas. Una forma es con el cobre. Y dentro del cobre, pues puedo utilizar pares simétricos, los pares de cobre de casa, de la luz, o del teléfono, o del ADSL. Ese par, el problema es que se transmite, va del un hilo al otro, y se transmite un poco por el entorno. Poco, pero se transmite. Con lo cual también se pierde la señal. El nivel de potencia está siempre controlado, porque ese nivel de potencia es el nivel de la señal que yo voy a transmitir aquí es el que me va a hacer más daño o menos daño. O sea, nosotros no decimos, todo esto hace daño, absolutamente todo.
Pero si tú controlas el nivel, pues ese daño va a ser que el cuerpo ni se entera. Ese es el objetivo, controlarlo. Aquí, con estos pares de cobre, surgió una tecnología, utilizando esto que era el PLC, que le empezaron a comercializar las eléctricas. Las eléctricas decían, bueno, si yo ya tengo tirados los pares por donde va la luz, puedo utilizar esos pares de cobre y transmito la señal de PLC, la frecuencia baja, la transmito por aquí y por ahí voy a dar internet y me voy a forrar. Problema, que esos pares no están diseñados para esto, con lo cual la mitad de la señal se perdía. Pero cuando se pierde, no se pierde. Aquí en el universo nada se pierde. Siempre decimos, nuestro flujo va, entra, llega al punto, sale. Nada se pierde. O sea, si yo transmito 5 vatios y me llega 1, esos 4 están en el entorno. Y si están en el entorno, que es lo que a mí me afecta, significa que a mí me puede afectar. ¿Vale? Hemos dicho, saco la energía del vacío. No, si la has sacado del vacío, me la has quitado. Aparece en el entorno, se pierde en el entorno. No se pierde, me la has puesto. Entonces esto, que era el PLC, transmitían a mucha potencia, se perdía muchísimo por aquí, luego me afectaba al cuerpo, a ellos no les era rentable y, bueno, al final fracasó. ¿Por qué? Porque ese sí era peligroso. Y otra cosa, porque radiaba mucho a unas frecuencias que afectan, como todas, pero se perdía demasiado. Luego, fracaso, no se utiliza. Sin embargo, sí que lo utilizamos en las casas. Yo qué sé, en mi casa, si yo quiero transmitir desde el router, no llega a un sitio wifi, voy por el cable eléctrico y me pongo un punto receptor cerca de la habitación y allí me transmite el wifi. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia? Pues que esto se utilizaba para llegar por 10 kilómetros, que era lo que se perdía. En mi casa utilizo 50 metros. Luego ha variado, ha disminuido muchísimo lo que se va a ir al entorno. ¿Vale? El otro método, pero de esto no debemos de poner tampoco demasiado. ¿Vale? Por eso decimos que tenemos que controlar siempre el nivel. El otro método de pared de cobre era el cable coaxial. Entonces el coaxial, pues ese era mejor, porque como va entre el de dentro y el de fuera, va protegido y la señal va por el centro. El cable coaxial, por ejemplo, el de las antenas de receptoras. El problema es que este era más caro, sí se utilizaba la televisión por cable, pero al final dejó de ser competitiva. Pero este radiaba muy poco. Dejó de ser competitiva, ¿por qué? Porque llegó la buena, la fibra óptica. Que es lo mismo, voy a transmitir luz, esto de aquí, el espectro de luz, con lo cual la señal que yo voy a transmitir, esto era baja, esto es mucho más alta. Como es mucho más alta, me va a dar muchísimo más información y la voy a llevar dentro. O sea, yo tengo un conducto por donde va a ir la luz y no sale, porque tengo un conducto por donde va, luego tengo otro conducto aislante, con lo cual prácticamente no sale nada y se optimiza todo. Bueno, esta es la buena. ¿Y hacia dónde vamos? Pues vamos hacia que poco a poco todo esté conectado a través de fibra óptica. ¿Vale? No se puede competir contra la fibra óptica. Es bueno en todos los sentidos. De hecho, decimos, los satélites desaparecieron, no han desaparecido, pero en comunicaciones se utilizan poco porque no pueden competir con la fibra óptica. Es llevar la luz controlada con muchísima información. Pero luego tenemos el inalámbrico, esta es la radiofrecuencia. Es lo mismo. Aquí canalizo por un tubo de cobre una señal. Aquí canalizo la señal de luz por un tubo de silicio. Y aquí en radiofrecuencia creo ese tubo. Se crea. He cogido cobertura. ¡Fas! Tengo canal. Lo he creado. Entonces, el que más afecta es este. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo también utiliza todo. Utilizan los microtúbulos, decíamos que eran fibra óptica, alta tecnología, radiofrecuencia, ¿vale?
O sea que JL cuando ha descubierto que los poros son antenas, pues eso, imagínate cuando descubra lo de la tecnología utilizada en los microtúbulos, que son fibras ópticas tricapas. O sea, aquí somos el 100G. Entendido esto, decimos, bueno, pero ¿cómo controlamos, cómo sabemos ese nivel de señal que nos va a hacer más daño o menos daño? Primero tenemos que entender cómo funciona nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo, todas esas comunicaciones que tenemos constantemente conectadas, y nuestro cerebro con el cerebro de al lado, o sea que los cerebros también se están interconectando entre sí. Por eso, no, es que esta información es mía, es que la está protegida. Olvídate de protegerte de tu información, porque tu cerebro se la puede robar al otro. Y ahí no lo vas a poder proteger, ¿vale? Entonces, lo importante está en los pensamientos. Si yo pienso en algo, le estoy dando la orden al cerebro de que busque, y va a buscar entre otros cerebros, luego se están interconectando. Y al estar interconectándose, eso sucede por el día y por la noche. ¿Qué es lo que pasa? Que por el día, el cuerpo, esas antenas están trabajando en tantísimas cosas que hacen su función. Pues yo ahora tengo que hacer la función de mover la mano, de ver no sé qué, la tiza. Entonces se va alterando y se va desgastando. Luego por el día, las interferencias no son tantas, ¿vale? En el día a día. Pero llega la noche, y la noche no. La noche es para decir, oye, olvídate de todo el día, olvídate de todo el estrés. Recuerden lo que era la vagotonía y simpaticotonía, lo que era el cáncer. Por la noche, olvídate de todo ese estrés y déjame a mí controlarme, que me voy a regenerar. Y la noche se utiliza para regenerar. No, es que tengo gripe y voy al médico para que me cure. No. El médico y la medicina entretiene mientras tu cuerpo te cura. Tu cuerpo. Y sobre todo de noche. Pero dice, no, vete a la cama y duerme. Y duerme bien. ¿Vale? Y duermes bien y dices, coño, parezco de nuevo. Entonces, en esa regeneración, incluso regeneran el ADN estropeado. Bien, pero eso se hace por la noche principalmente. No le tienes que distraer a tu cuerpo, tienes que dormir tus 8 horas perfectas. Entonces, por la noche es cuando interesa que todo esto afecte lo menos posible. ¿Me pongo en una jaula de Faraday y me aíslo? No, porque por la noche también me conecto al universo. Recuerden que en el fondo recibimos señal de 2 antenas transmisoras porque estamos en un ordenador ifotónico. ¿Vale? No me puedo meter en una cueva aislado porque si no recibo la señal me muero. Así que el consejo fundamental es que si yo tengo mi móvil, que poco a poco vemos que según vamos avanzando, vamos por la 5G, 6G, 7G, lleguemos a 11G, vamos poniendo más antenitas, más antenitas. Vamos a poner la antena del Wi-Fi, el Wi-Fi 1, la antena del Wi-Fi 2, la antena del Bluetooth, la antena del 3G, la antena del 3G Plus, la antena del 4G, la antena del HB no sé qué, ahora la antena te pondrá la antena del 5G, más antenas. La antena del GPS. Decimos que el objetivo es coger el control. Si es coger el control y yo me voy a la cama, lo que no puedo hacer es tener todas las antenas encendidas del móvil y me las pongo al lado de la cabeza, porque me van a alterar. Entonces, cuando yo me voy a la cama, pongo mi móvil en modo avión, que para eso viene. Pero no porque me quedo sin batería. ¿Por qué se queda sin batería esto? Si tienes todas las antenas. Si yo activo la antena del GPS y la tengo fija, pues está constantemente... Entonces, si yo tengo la antena, está constantemente enviando. Si está constantemente enviando, me va a afectar a mí algo. Y si está constantemente enviando y me va a afectar algo, me quedo sin batería, que es donde voy sacando la energía. Pues si me dura un día entero, pues con todo encendido me va a durar 2 horas. No, la cosa fundamental no es por la batería, es por tu cuerpo, ¿vale? Porque eso, una parte va a ir a ti. Entonces, cuando te vayas a la cama, por favor, pon el móvil en modo avión. ¿Vale? Porque tu cuerpo se regenera.
Y da igual la tecnología porque todas te van a hacer daño en algún sitio. ¿Cómo sabemos el nivel que es más dañino o menos dañino? Las administraciones de salud, la Comunidad Europea, en España, porque en el fondo esto quien lo regula son los ayuntamientos. Los ayuntamientos son los que te van a dar permiso para instalar una antena o no. Antes era un desastre y por cada antena tenía un límite y al poner ese límite pues la cumplían, pero luego ponían otro, entonces cambiaron y ya el límite es la suma, o sea, van a mirar en el entorno, los ayuntamientos. Al principio era un desastre, entre otra cosa, porque no tenía ni gente que medía, ni tenía ni idea. Pero bueno, esto es Europa, y en Europa, pues al final existe una cosa que se llama la Comunidad Europea, existe el Consejo Europeo, y al final, los expertos europeos son los que dan la normativa. Y los ayuntamientos, pues, lógicamente, todo el mundo pasa, y se limita a cumplir la normativa, o la copia más o menos, la normativa que luego, aunque la potestad la tienen los ayuntamientos, la normativa la da el Consejo Europeo. Y lo que utilizan ellos es una cosa que se llama SAR. Y el SAR es como un poco el nivel térmico. Es decir, cada uno de estos va a generar un nivel térmico. Yo me pongo y voy a ver cuando, podemos decir dolor, ¿vale? Lo que te da dolor o no. Yo me pongo el móvil, voy encendiendo la antena 2G, la 3G, la 4G, me lo pongo al lado y veo cuándo me va doliendo la cabeza o no. Realmente el dolor y la parte térmica es lo mismo. Entonces, hemos dicho que el cáncer es cuando sometemos a estrés, ¿vale? Para que sea cancerígeno tiene que ser prolongado en el tiempo. Luego, si yo someto a estrés, yo voy a hacer footing, voy corriendo, someto a estrés mis gemelos y llega un momento en que se ponen rojos y luego... vale, pues eso. Eso es lo que yo voy a medir. El primer paso es que aumenta la temperatura, luego se pone rojo, luego se inflama, luego crónico, luego cáncer. Entonces, si yo mido esto, que es el nivel con el que aumenta el nivel que aumenta la temperatura, es decir, el estrés al que he sometido, al que se está sometiendo el cuerpo, lo mido y digo, ojo, no puedo superar estos límites, porque a partir de estos límites, esto se calienta demasiado, esto es estrés, esto si lo mantengo en el tiempo pasa a ser cancerígeno. Luego, en base a esto, digo, pues tú no puedes transmitir más de 1 milivatio por centímetro cúbico. Es cuadrado, pero en volumen. Es decir, yo voy con mi aparatito, mido y digo, me da igual si esto es de Vodafone, si esto es de Telefónica, si esto es de Hora. En este entorno no puede haber más de 1 milivatio por centímetro cúbico, ¿vale? ¿Verdad? El aparatito, lo mido. ¿Por qué? Porque sé que si supero esto, pues pasa a someter mi cuerpo a estrés y si lo mantengo en el tiempo, pues pasa a ser cancerígeno. Lógicamente el margen con el que se juega es enorme, ¿vale? Es como si tú dices, la leche caduca al mes y tú ves ahí la fecha de caducidad. De hecho, luego han pasado 2 meses y ves que la leche sigue igual. O sea, siempre se juegan con muchos márgenes. De hecho, una película que vi hace poco, habían pasado 500 años y se come ahí una cosa del siglo XXI y dice, pero eso está caducado desde hace 500 años. Y dice el otro, no. Las cosas del siglo XXI no caducan nunca, ¿vale? Una hamburguesa no caduca nunca. Bueno, los márgenes son enormes. Pero bueno, sanidad es la que dice, tú no puedes superar estos márgenes. ¿Por qué? Porque a partir de ese margen ya detectamos el SAR, detectamos cierto aumento de temperatura, luego eso después me va a quedar un poco de inflamación. A nivel de conexión, así es como regulan la salinidad. A nivel de conexión, a nivel de conectarse y coger información, es decir, ellos tampoco pueden, las de telecomunicaciones tampoco pueden abusar de esto, porque si abusan, la una va a interferir a la otra, y si interfiere la una a la otra, pues eso, cuando hemos dicho que los pares de cobre, si yo pongo y genera alrededor, y yo por un tocho llevo 50 pares de cobre.
Entonces, el uno me va a afectar al otro, eso es lo que se llama paradiafonía, con lo cual tengo que mantener el equilibrio para que al final me llegue lo que me llegue. Eso pasa exactamente en los espectros. Es decir, si un operador abusa exagerado de uno, va a afectar al otro y lo va a afectar. De hecho, realmente los chungos son los radioaficionados. Los radioaficionados tienen una antena y es muy difícil de controlar porque los radioaficionados manipulan. Bueno, ahora no sé. Yo cuando vivía en este mundo podían manipular la potencia. Además presumían, ¿no? Manipulo la potencia y transmito tanto. Claro, ahí machacaban a todo el mundo. Los radioaficionados por aquella época lo tenían que controlar los de correos y telégrafos que no tenían ni aparatos para chequearlos. Entonces esas antenas que te ponían en el tejado te hacían de todo. Y yo, por ejemplo, a mí me tocaba ir con un cacharrito de esos de medir, pero hay unos muy sofisticados que son analizadores de espectros que no solo te dicen la potencia, sino que te dicen, vas poniendo la antena y te vas viendo de dónde te viene más señal, y una vez que te viene de dónde te viene más señal, la puedes demodular y escuchar exactamente lo que te dicen. Y me tocaba, ¿por qué? Porque estos interferían a veces a los barcos y eso era peligrosísimo. Que un barco no oyera señal, eso era salvamento, era emergencias. Entonces me tocaba y al final llegabas al típico tejado y en ese tejado tenía una antena y estaba el radioaficionado allí transmitiendo a lo bestia y te ibas allí, la habías cazado y le decías, mira tío, macho, te estás cargando todo, ¿vale? Pues eso era lo que estaba. Hoy en día me imagino que estará muchísimo más controlado. Pero si no se controla, los unos interfieren al otro. ¿Por qué? Porque vamos a nuestra teoría del todo y fotónica. Todo, absolutamente todo, es modo pulso. Y es esto. Es un pulso que yo mando información. En esta información puedo ir 1G, 2G, 3G, 4G o ahora 5G. Es lo mismo. Y cuando llega al 100G, lo mismo. Y cuando es luz, el pulso de luz es lo mismo. Un pulso. Lo único que yo voy cambiando es la información que voy mandando por aquí. Esta teoría es teoría de todo y fotónica basada en cuerdas vocales. Yo no entiendo cómo, yo no sé de comunicaciones, yo no sé qué es este pulso. Bien, no tienes por qué saber de este pulso. Pero sabes que mi cuerpo es un 100G. Si es un 100G, yo lo utilizo. ¿Cómo? Hablando. Yo ahora hablo. Y yo cada vez que hablo estoy mandando estos pulsos. Pues un unifotón es lo mismo que una sílaba. ¿Vale? Yo digo to más to. Este to es este pulso. To. Entonces tenemos a un perro. Un perro es lo mismo. Él manda un pulso. Dice, wow, wow. Y la información que manda ahí es muy poca. Entre ellos se entiende, pero 4 conceptos. Wow, wow, 4, ¿vale? Podríamos decir un 1G. 1G. ¿Qué pasa si este perro con ese wow sube mucho el nivel? Wow, 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 wow. Molesta al de al lado. Eso se llama ruido. Esto es ruido. Un perro ladrando constantemente. Un 2G, pues a ver, sería otro animal, pues que aumente ese mismo pulso, pero que aumente la información. Llegamos al ser humano. Y el ser humano, pues, en ese pulso puedo ir información en chino, puedo ir información en español, en inglés, la información. ¿El ruido lo mismo? Si un inglés está hablando bajito, me va a afectar poco. Yo no lo entiendo nunca, pero me va a afectar poco. Pero ¿qué pasa cuando ese inglés sube el volumen en cantidad? Me va a afectar, me va a subir este ruido. Luego, si me afecta el ruido, yo voy a oír peor. Lógicamente, según evoluciono, yo la información que voy a mandar por aquí es más sofisticada. Yo ahora, cada sílaba que digo, hostia, tiene un montón de significados. Ya, el ser humano, pues, juega con eso. Eso es lo que sería el 5G. El 5G supera el 4G porque la información que voy dando aquí es superior.
Entonces, ¿cómo mido yo? Hemos dicho que los de salinidad lo que mide es con el SAR para ver si es cancerígeno o no, ¿vale? Mide la temperatura.